橋の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎。Capítulo 15. Duendes, orejeras y demonios, Dios mío. Finalmente, llegamos al meollo de la historia. Solo espero que, de ahora en adelante, esta historia sea de su agrado. Sé que han estado esperando este capítulo, y sé que yo he estado esperando para crearlo y publicarlo. Sin más preámbulos, aquí vamos. Gumi, el jefe del Estado Mayor Goblin Real, estaba desplomado en su escritorio abarrotado, en un rincón de la sofocante torre administrativa del Reino Goblin. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras alargadas sobre la superficie cubierta de pergaminos. Se miraba fijamente al espejo agrietado sobre su escritorio, ajustándose la corbata andrajosa con el entusiasmo de un sapo que saca brillo a un excremento. Su pequeño rostro verrugoso se desplomaba de cansancio. Las arrugas bajo sus ojos no eran por noches de insomnio ni por la carga de trabajo. Eran, en cambio, las marcas de la humillación. Del trauma. De haber sido azotado por el rey por 100ª vez este mes. Y era solo el 12º. El verde vibrante de su piel se había apagado con los años, testimonio del estrés y la humillación que soportaba a diario. Nadie envidiaba la posición de Gumi. Era la mano derecha del monarca más impredecible, sádico y mandón que el reino Goblin había padecido jamás. Su pluma temblaba en su mano mientras firmaba otro decreto dictado por su amo, esta vez sobre los ángulos de inclinación adecuados. Regla 623. Deberás inclinarte exactamente a 46,7 grados cuando el rey se acerque o serás castigado con azotes. Ya no suspiraba. ¿Qué sentido tenía? No le sorprendería que su alma ya hubiera abandonado su cuerpo hacía años. A pesar del peso de su cargo, el verdadero sufrimiento del trabajo de Gumi no era el papeleo. No eran las reuniones diarias de presupuesto ni las interminables quejas de los ciudadanos goblins oprimidos. No, era la constante degradación. El reinado del rey estuvo marcado por la crueldad y el absurdo, y su pasatiempo favorito eran los azotes no solicitados a sus súbditos. Ningún goblin estaba a salvo, ni siquiera Gumi, quien había sufrido innumerables humillaciones a manos del rey. Shergiok, el rey goblin. Déspota. Tirano. Azotador de todos. Esos eran probablemente los títulos más precisos. Aunque nadie lo diría en voz alta. Un sádico alegre con una risa horrible y una corona demasiado ajustada a su frente grasienta. Shergiok no gobernaba el reino Goblin, sino que lo aterrorizaba, con una regla por encima de todas. Cualquier Goblin, en cualquier momento, por cualquier motivo, podía recibir una paliza. El reino se había convertido desde hacía tiempo en un retorcido carnaval de miedo. Los Goblins vivían aterrorizados por ese sonido. La bofetada seguida del chillido. Gumi se frotaba el trasero dolorido mientras contemplaba el retrato enmarcado de él mismo recibiendo azotes de Shergiok en el banquete real. Era documentación oficial del Estado. Colgarlo era obligatorio. ¿Por qué sigo trabajando aquí?, murmuró. Si esperaba una respuesta, no la recibió. En cambio, solo pudo levantar la vista de un montón de exenciones de castigo, solo se habían concedido 10, y todas desaparecieron misteriosamente una semana después, sopesando sus opciones antes de llegar a una conclusión por sí mismo. Ah, cierto, miedo, vergüenza y un mercado laboral desfavorable. Gumi odiaba este trabajo. Gumi. Resonó una voz estridente por los pasillos retorcidos de la sala del trono. Gumi hizo una mueca. Fue en ese momento que supo que su trabajo estaba a punto de empeorar. Ya voy, Majestad, respondió, levantándose de su asiento y caminando penosamente hacia lo inevitable. Shergiok se sentó despatarrado en su trono como una chinche con forma de duende, con la corona torcida y un calcetín medio desabrochado. Dije que quería que mi escabel estuviera más caliente. ¿Por qué no se ha solucionado esto?
Su Majestad, usamos la manta encantada que solicitó, pero parece que el hechizo desapareció después de que la pisoteó. Shergiok puso los ojos en blanco. Tú y tus excusas. Agáchate, Gumi. Por favor, señor, tengo ciática. Golpe. No importaba. Nada importaba. Y Gumi no estaba solo. El reino se había convertido desde hacía tiempo en un retorcido carnaval de miedo. Los goblins vivían aterrorizados por ese sonido. La bofetada seguida del chillido de dolor. Peor aún eran las goblins, algunas de las cuales soportaban un acoso constante bajo el pretexto de perversos rumores de placer que Shergiok perpetuaba para su propia y repugnante justificación. No les gustó. Nadie lo hizo. Pero resistirse significaba una tortura aún peor. Por ejemplo, Shergiok ni siquiera se acercaba a Gumi para azotarlo. En cambio, su trono se había movido hacia él entre gruñidos y gemidos por culpa de los dos goblins que servían de cimientos para la silla de Shergiok. Cometieron el pecado imperdonable de intentar resistirse al rey tiránico. Pero su magia resultó ser demasiado poderosa para ellos. Lo que antes eran ojos llenos de determinación e ira ahora se reducían al vacío, como si toda la luz en sus ojos, que eran como estrellas brillantes, hubiera muerto y hubiera sido reemplazada por agujeros negros sin luz. Ahora no podían hacer más que ser humillados y denigrados para servirle de mobiliario. Fue una pesadilla que parecía no tener fin nunca. Y Gumi solo pudo aceptarlo en silencio. El sol atravesaba la niebla eterna que se cernía sobre el reino goblin. Gumi estaba de pie en un balcón con vistas a la puerta principal, llenando otro decreto sobre masajes de espalda obligatorios para el rey. Entonces, sucedió. Un sonido. Al principio, bajo. Como un león mecánico haciendo gárgaras con lava. Pero en lugar de desaparecer, se hacía cada vez más fuerte. Broom. Luego vino la música. Metal pesado. Guitarras furiosas y tambores retumbantes cortaban la niebla como una espada. Los goblins se congelaron a medio paso, dejando caer sacos de verduras, orinales, e incluso casi chocaron entre sí. Shergiok apareció en su balcón real, furioso, con su bata rosa y sus pantuflas de conejito de terciopelo, y todavía sosteniendo una espátula que utilizó en su último acto disciplinario. ¿Qué es ese sonido malísimo?, gritó el despótico rey mientras tomaba su telescopio y observaba el horizonte. Entrecerró los ojos a través de un telescopio dorado, apartando la costra de queso seco que cubría la lente. Lo que vio le desorbitó los ojos amarillos. Un vehículo. Mecánico. Azul como el cielo matutino y pintado con llamas doradas. Las luces brillaban bajo su carrocería, los altavoces rugían en su parrilla y, en su parte trasera, un cañón. Y a juzgar por la enorme nube de polvo que levantaba, se acercaba rápidamente. ¿Eso es un carro? ¿Un carruaje? ¿Una especie de bestia de guerra? Los goblins se dispersaron. El pánico invadió las calles. Los goblins se dispersaron como hormigas, creando un pasillo perfecto mientras el titán mecánico irrumpía en la plaza, arrastrando una estela de polvo y asombro. Shergiok simplemente levantó una ceja mientras el vehículo seguía avanzando sin ninguna resistencia. ¿Por qué no hay guardias en la puerta?, preguntó Shergiok, furioso de que una distracción tan ruidosa pudiera entrar. Bueno, por desgracia, todavía se están recuperando de los azotes extra que les diste por bajar las puertas un minuto tarde, murmuró Gumi. Shergiok resopló. Patético. El camión derrapó hacia la plaza del pueblo, levantando una nube de polvo que cubrió a los aterrorizados duendes. De la tormenta de polvo y bajos, el vehículo emergió por completo. Una gloriosa abominación equipada con altavoces externos, un cañón montado y una matrícula personalizada que decía Baile. Y luego, silencio. La música se cortó. Todos los duendes contuvieron la respiración. La puerta se abrió. Apareció un hombre humano de mirada salvaje y cabello alborotado por el viento. Detrás de él, un perro amarillo en miniatura con extremidades elásticas y gafas de sol frescas. Una chica mutante estaba a su lado, con los brazos cruzados, con aspecto indiferente a todo. Gumi se inclinó sobre la barandilla del balcón. Forasteros. Antes de que pudiera hacer algo más, el humano respiró profundamente y gritó. Shergiok. Saca tu culo de perra y lucha contra mí, cobarde. Los goblins jadearon al unísono, con el horror grabado en sus rostros. El silencio que siguió podría haber cuajado la leche.
Algunos goblins dejaron caer sus objetos sobre sí mismos, varios incluso se desmayaron. Incluso Shergiok parecía aturdido. A Gumi se le cayó la mandíbula lenta pero seguramente ante la audacia. ¿Globo dulce? El ojo izquierdo de Shergiok tembló. ¿Acaso ese hombrecito mono me acaba de llamar? Gumi no respondió. Su cerebro se apagó a mitad de la frase. La chica mutante le murmuró al humano. ¿Esa es tu frase de entrada? SHH, respondió. Estoy canalizando la energía de un luchador profesional. El perro se rió entre dientes mientras se estiraba para volver a la normalidad. Ya era hora de que tuviéramos un poco de justicia fronteriza. El rostro de Shergiok se sonrojó. Bajó furioso del balcón y se encontró cara a cara con el grupo que se atrevió a invadirlo. El humano lo señaló con determinación. Shergiok salió furioso del castillo, con su varita rebosante de energía. ¿Quién se atreve a desafiar al poderoso Shergiok? El humano dio un paso al frente, blandiendo dos espadas idénticas, una verde y otra roja. Me llamo Finn. Estoy aquí para acabar con tu reinado tiránico, dijo el humano señalando el trono. Sé lo que le haces a tu gente. Sé lo idiota que eres con la gente de este reino. Lo de los azotes, las reglas absurdas y la constante degradación de la gente. Shergiok se burló. ¿Te atreves a insultar la tradición real de la disciplina Goblin? Eso no es tradición, amigo. Es agresión. Intervino el perro con indiferencia. Finn se crujió los nudillos. Y estamos aquí para acabar con esto. ¿Eh? ¿Crees que sabes más que yo? No me hagas reír. Estos tipos no pueden vivir sin mí, ¿verdad? Preguntó Shergiok mientras abofeteaba a unos goblins que se vieron obligados a servirle de trono, para su incomodidad. ¿Tienes problemas, hombre?, dijo Jake, perturbado por las acciones del rey goblin. Shergiok flotaba a varios metros sobre el adoquín agrietado, burlándose mientras su túnica andrajosa ondeaba con la brisa, impulsada por su propia magia. Su varita, un bastón acortado y ennegrecido con una gema blanca brillante en la punta, latía con calor. Las llamas danzaban en su punta como una lengua hambrienta. El rey goblin lanzó el primer ataque. Con un movimiento de su varita, una rápida descarga de bolas de fuego atravesó la plaza como cometas. Se oyeron gritos. Los goblins se dispersaron. Finn ni siquiera desenvainó sus espadas. En cambio, levantó una mano y pronunció una sola palabra. Reflejar. Al principio, no parecía pasar nada. Eso fue hasta que las bolas de fuego se acercaron a Finn. En el momento en que las bolas de fuego entraron en el espacio personal de Finn, un orbe rosa rodeó su mano extendida. Por una fuerza invisible, todas las bolas de fuego cercanas a Finn se redirigieron de inmediato en varias direcciones. La mayoría dio un giro de 180 grados y voló directamente hacia Shergiok, quien rápidamente lanzó más bolas de fuego para interceptarlas. Cuando el humo se disipó, el trío permaneció intacto, con las armas envainadas y sin inmutarse siquiera. Oh, murmuró Gumi. Jake hizo crujir sus nudillos. Bueno, le di una oportunidad. Es hora de callarle la boca a este payaso, dijo Penny, sacando su espada corta y su honda. Los ojos de Finn se entrecerraron. Luego se mudaron. Jake se estiró por la plaza en un abrir y cerrar de ojos, recogiendo goblins y llevándolos a un lugar seguro como una grúa de construcción peluda. Mientras tanto, Penny se deslizaba entre los escombros a una velocidad increíble, disparando ráfagas de energía con su honda que se curvaban en el aire como misiles teledirigidos. Shergiok logró teletransportarse una, dos y una tercera vez, pero la cuarta vez que reapareció, Finn ya estaba allí. Sin espadas. Solo un brazo del tamaño de un tigre. Con un solo golpe, Finn asestó un golpe en el pecho de Shergiok, dejándolo sin aire en sus pulmones. La fuerza del impacto lo lanzó volando hacia la plaza del mercado del reino. Al levantarse, jadeaba por el golpe. Oye, ¿qué significa? Oh, ¿ya te rindes? Preguntó Finn con un tono de voz tan tranquilo como el hielo. Si te disculpas ahora, te perdonaré. Perro insolente. Gritó Shergiok mientras preparaba otro hechizo. No tuvo la oportunidad, pues Jake regresó con el último goblin rescatado y le rompió el cuello. Qué lástima. Supongo que querías una paliza con todas tus fuerzas. Bueno, tú eres la piñata. ¿Eh? Espera. Jake agrandó su puño hasta el tamaño de un carruaje y atacó a Shergiok por la plaza.
El rey rebotó 3 veces antes de estrellarse contra un puesto de frutas y verduras cercano. «Mis coles», gritó un duende al presenciar la destrucción de su puesto. Mientras tanto, Gumi seguía asomándose por la barandilla. ¿Se le cayó la corona?, preguntó retóricamente. A pesar de los 2 ataques dañinos, Shergiok se levantó de nuevo, aturdido, con un ojo moviéndose, pero completamente apoplético de rabia. Soy un rey. Un rey. No puedes tratarme así. Penny ya estaba corriendo hacia él. Ella se agachó, le cortó la espinilla con su espada corta, luego giró y disparó un tirachinas a quemarropa en su cara. ¡Au! Mis ojos. ¿Por qué zumban? Es una ronda aturdidora, idiota, dijo ella, girando mientras Jake crecía y se estrellaba contra la cara de Shergiok desde arriba como un meteoro. El suelo se quebró con el impacto. Todos los edificios en un radio de 400 metros se estremecieron y los goblins cercanos que regresaron a observar casi perdieron el equilibrio. Jake se tiró un pedo sin contemplaciones poco después, encogiéndose de nuevo a su tamaño normal. Se giró para inspeccionar el daño y sonrió con sorna mientras se tapaba la nariz. Milagrosamente, Shergiok sobrevivió, aunque su rostro ahora era un cráter maloliente con la mitad inferior asomando. El rey implantado solo pudo gemir débilmente. Tío, sabía que no debía haberme comido esos burritos de desayuno, murmuró Jake, abanicándose las manos para disipar el mal olor. Bueno, creo que hemos enviado el mensaje. No, dijo Finn. Creo que aún no hemos enviado el mensaje. Murmuró Shergiok, girando la cabeza con dolor para ver qué pasaba. En cuanto sus ojos amoratados se fijaron en lo que hacía Finn, deseó no haberlo hecho. Por primera vez en su vida, Shergiok sintió que el miedo recorría todo su cuerpo. Por favor, no, dijo Shergiok en una mezcla de susurro, gemido y arcadas ahogadas. No importaba si Finn lo ignoró o no lo oyó, pues su mano mágica definitiva se movió hacia atrás, con la superficie de la mano lo más plana posible. Finn usó una de sus manos para lanzar otro hechizo. Pronto, la mano plana crepitaba con electricidad. Vaya, así que funcionó. Perfecto, dijo Finn amenazante mientras dirigía su atención al trasero de Shergiok. Esto te mantendrá alejado un rato. Trueno. Golpe. El impacto fue tan potente que lanzó a Shergiok a la velocidad del rayo. ¡Sí! Gritó Shergiok de dolor, sujetándose el trasero mientras salía volando por encima de las murallas del reino y a la distancia, al otro lado del lago. El sonido del azote, seguido del grito de dolor de Shergiok, hizo que todos los goblins se encogieran de dolor, sabiendo que lo que Shergiok acababa de experimentar sin duda tenía que ser la nalgada más dolorosa jamás recibida. Gumi salió lentamente de las sombras, parpadeando con incredulidad. Shergiok, rey y tirano, fue enviado a volar después de probar una muestra de su propia medicina. Monstruos, susurró. Son monstruos. Pero en lo más profundo de sus entrañas, Gumi también sintió algo más. Esperanza. Por primera vez desde que tenía memoria, alguien había detenido con éxito la tiranía de Shergiok. Se puso de pie, se sacudió la suciedad del abrigo y susurró. Gracias. Y quédate fuera, Muffin Top. Oyó que Finn le gritaba al rey volador. No creo que pueda oírte más, dijo Penny. Lo sé, solo quería decirlo porque me pareció oportuno en ese momento, dijo Finn, lo que provocó que la pequeña ladrona negara con la cabeza y suspirara. Los duendes, sin embargo, rugieron con gozoso éxtasis. Larga vida al rey Finn. Salva el pateador de traseros. Abajo el dolor, arriba el no dolor. Gumi miró al trío con lágrimas en los ojos. Yaar. Buen trabajo, guerreros. Nos liberaron. Soy Gumi, jefe del Estado Mayor de los Goblins Reales. Finn finalmente envainó sus espadas antes de extender la mano para un apretón de manos. Mucho gusto. Sin embargo, Gumi retrocedió con miedo de la mano antes de darse cuenta de que no iba a golpearlo. Yaran. Lo siento. Hace tiempo que no conozco a nadie que me toque. Verás, a Shergiok le encantaba ser un imbécil con nosotros. Siempre nos azotaba de día, al atardecer, y no importaba por nada, dijo Gumi al recordar cómo Shergiok le había dado una nalgada a un duende que le estaba proponiendo matrimonio a su novia. Necesitamos un buen rey que nos gobierne, como tú, ¿no? Los otros duendes tomaron ese sentimiento y fueron a aplaudirlo. Finn pareció pensarlo un poco.
Bueno, si eso significa que ustedes podrán liberarse de la tiranía, entonces lo haré. Decir que Gumi estaba exultante sería quedarse corto. Tenemos un nuevo rey. Gritó al pueblo. Los goblins estallaron en vítores al tomar la corona que se había caído de la cabeza de Shergiok y colocarla en Finn. Finn va a necesitar una reina, comenzó Hake, silenciando los vítores de los duendes. Yo lo haré, dijo Penny, interrumpiendo a Hake. Los duendes volvieron a vitorear. Hombre, yo quería ser reina, murmuró Hake. ¿No estás casada con Lady Arcoiris? Preguntó Penny sin poder evitar sonreír ante la actitud de queja de su compañera. Estamos saliendo, no casados. ¿Por qué todo el mundo piensa eso? Los goblins celebraban a lo lejos, sus cánticos resonaban en las agujas retorcidas y las torres torcidas del reino. Ya se lanzaban serpentinas al aire, un acto de liberación tosco pero alegre. Algunos sacaron diversos instrumentos y comenzaron a tocar música festiva. Muchos trajeron comida y organizaron una comida improvisada para celebrar. Otro goblin, al fondo de la fiesta, empezó a bailar al ritmo de la música que comenzaba, que dio paso a una conga de goblins felices. Mientras tanto, Gumi les daba a Finn, Hake y Penny un recorrido por el reino. Desde las fosas de nacimiento de duendes, para disgusto de Penny, hasta el jardín de las fuentes vivas, de nuevo para disgusto de Penny al ver cómo las cabezas escupían agua unas a otras. Bocas y viceversa, el archivo real de juegos con sombreros de control, para gran disfrute de Penny, los establos reales de dragones, esta vez para la emoción de Finn y Hake, y el dormitorio real, que tenía una cama king size para la pareja real. Una jirafa y un golem también estaban allí por alguna razón. ¿Puede ser una litera? Preguntó Penny. Sí, mi reina. Susurra Dan, dijo Gumi, aplaudiendo. El golem de hierro gira silenciosamente su cuerpo para hacer girar una rueda cercana, que a su vez hace que un cuchillo gigante parta la cama por la mitad, para sorpresa de Hake y Penny. Un par de manos surgieron del suelo y levantaron una mitad de la cama, mientras que otras manos salieron de la pared más cercana para sujetarla sobre la otra. Yo llamo arriba, dijo Penny, saltando en la cama. Ay, tío, dijo Hake, que también quería la litera de arriba. Supongo que me quedaré con la habitación de invitados. Finn se rió entre dientes de las payasadas de Hake. Mi gran rey, dijo Gumi, llamando la atención de Finn. En sus manos tenía un libro con muchas páginas. Antes de irte a dormir, debes repasar el libro de las reglas reales. Sí, no creo que estemos haciendo todo eso, dijo Finn. No se preocupe, mi señor. Se lo leeré, dijo Gumi con entusiasmo. Intentaré seguirles el ritmo, respondió Finn, sabiendo que tendría que quedarse despierto solo para entender todas las reglas. Oye, Penny, ¿quieres quedarte despierto y escuchar algunas reglas? La diminuta ladrona roncaba en el momento en que le hicieron la pregunta. Sin embargo, si fingía o no, quedó más o menos resuelto cuando un león y un ganso se subieron a la cama y durmieron junto a ella. En lugar de apartarlos, Penny empezó a abrazar al enorme felino. Supongo que tendré que hacerlo yo mismo. Cuéntamelo, Gumi. Espléndido. No tardará mucho. Ahora, comencemos. Regla 618. Si el rey dice oui. Independientemente del contexto, todos los goblins que lo escuchen deben autodisciplinarse con una pala, un cinturón o un calcetín ceremonial. Regla 619. Si el rey no se ríe del chiste del bufón de la corte, incluso si el chiste no tiene gracia o es profundamente ofensivo, cada duende de la corte real debe recibir exactamente 3 azotes y un azote extra por insubordinación por asociación. Regla 620. El rey no puede usar calcetines ni sandalias desparejados en interiores. De lo contrario, el reino sufrirá un día de enrojecimiento, donde todos los goblins marcharán hacia atrás y recibirán azotes sorpresa desde detrás de las cortinas. Regla 621. El rey no debe bostezar durante un discurso público, ni siquiera en un susurro. Todos los goblins serán alineados y abofeteados una vez por cada sílaba de bostezo. Bostezarle al rey es una rebelión de clase 1. Regla 622. El rey no puede ser visto con los cordones desatados, o de lo contrario, cada duende a la vista del rey debe atar sus propios cordones a los de otro duende y hacer fila para ser zancadillado y azotado en el patio real. Y desde hace poco, la regla 623. Todos los goblins deberán inclinarse exactamente 46,7 grados cuando el rey se acerque o serán castigados con azotes.
Con eso, Gumi finalmente cerró el libro, perdiéndose la ironía de terminar su larga lista de reglas en un tema corto, al menos para él. Finalmente, al levantar la vista del libro por primera vez desde que empezó a leerlo, el jefe del Estado Mayor Goblin vio al rey en un estado deplorable. Finn parecía a punto de aburrirse. De verdad, parecía haber visto un fantasma de una película de terror. Tenía los ojos desorbitados, con la mirada perdida en el vacío, y la boca abierta de par en par. Tanto que solo reaccionó cuando una mosca le entró en la boca. A un lado, vio que Huck y Penny tenían expresiones bastante parecidas. Al parecer, se despertaron justo a tiempo para escuchar las últimas 100 reglas que había pronunciado el jefe del Estado Mayor Goblin Real. Otros goblins iban y venían para prepararse para la mañana, más concentrados en sus tareas que en escuchar las reglas. Incluso si lo hicieran, prácticamente lo oirían todo, así que no había posibilidad de que les dieran una paliza. Ahora más que nunca deseaba haber usado las gafas de Nerdicon al repasarlas, pero no, al parecer las había dejado en casa, así que tuvo que lidiar con la absurda cantidad de información que ningún libro podría jamás hacerle. Finn ya sabía que las reglas eran bastante absurdas, sobre cómo no podía hacer ni las tareas más insignificantes, como cepillarse los dientes y comer, pero a mitad de camino, las reglas dejaron de pretender ser algo más que castigos para los goblins en lugar del propio rey. Gracias, Gumi, logró decir Finn tras toser y expulsar el insecto de su garganta. Lo vio zumbar antes de que decidiera irse volando. Así que, continuó, limpiándose la lengua con la mano. ¿Esas son todas las reglas, Gumi se aclaró la garganta y se irguió un poco. Por ahora, Su Majestad. También está el apéndice. Subsección de anexos de emergencia y variables de azotes durante eclipses lunares y ciertos festivales del queso. Finn levantó una mano lentamente para pellizcarse la cara. De acuerdo. Gumi, déjame preguntarte esto, como rey, tengo la autoridad para hacer lo que quiera aquí, siempre y cuando no rompa las reglas, ¿sí? Gumi parpadeó ante la pregunta. Así es, señor, respondió. Bien, antes de que te opongas, pero en el libro de las reglas reales, ¿hay alguna regla que diga que un rey no puede cambiar las reglas, más o menos? Preguntó Finn con una sonrisa burlona mientras se recostaba en la cama. Gumi se sorprendió un poco por la pregunta. No lo creo. De acuerdo, como rey, tengo prácticamente la autoridad para hacer lo que quiera, siempre que sea para el bien del reino, más o menos, ¿correcto? Preguntó Finn, ya que tenía una idea, ya que estaba usando a TV como modelo a seguir hasta cierto punto. Supongo que mi rey, dijo Gumi, sin entender a dónde quería llegar Finn. Bien, entonces, Gumi, quiero que les hagas un anuncio a todos. Voy a reducir las reglas y cambiarlas de unas 600 a solo 10 que deben seguirse por ahora. Se dividirán en 2 secciones. Reglas para el rey y reglas para los ciudadanos, dijo Finn mientras miraba a Gumi con seriedad. Gumi se quedó paralizado, sus dedos regordetes temblaban alrededor del enorme reglamento encuadernado en cuero. Por primera vez en su larga y miserable carrera burocrática, sintió algo. ¿Esperanza? No, seguramente eran gases. Pero también, quizás, esperanza. ¿Reduciría las leyes y a solo 10, Su Majestad? Preguntó lentamente. Sí, respondió Finn. Lo mantendré simple y solo añadiré reglas cuando sea necesario, ¿sabes? Gumi tragó saliva con dificultad y asintió lentamente. Muy bien, Su Majestad. Pero debo advertirle, los goblins han vivido toda su vida bajo estas antiguas costumbres. Podrían resistirse. Finn arqueó una ceja. ¿Resistirse a que no te den una nalgada sin motivo? Gumi, amigo. Van a hacer una fiesta. Gumi parpadeó, separando los labios como si fuera a protestar, pero luego asintió. De hecho, eso sí que encaja. Finn se levantó de la cama. Genial, ahora empecemos. Decir que al día siguiente el reino goblin estaría repleto de actividades sería quedarse corto. Muchos admiraban el castillo del rey, con grandes carteles colgados en sus numerosos balcones. Los carteles tenían una letra grande, lo que facilitaba la lectura, incluso desde lejos. La misma cantidad de gente se sorprendió al acercarse a verlo escrito. Las nuevas reglas del Duende Real. Como proclamó Su Majestad el Rey Finn. Regla 1. Responsabilidad de la corona. El rey está exento de la mayoría de las normas ciudadanas habituales, siempre que sus acciones no avergüencen al reino ni causen daño intencional a sus residentes.
Si el rey viola este principio, será considerado incapaz de gobernar. En tal caso, el pueblo y los representantes de confianza del reino elegirán un nuevo monarca. Regla 2. Guerrero del reino. El rey tiene plena autonomía para combatir y defender el reino como le parezca oportuno. Cualquier intento de restringir o interferir con el rey en combate será rechazado, a menos que se base en un razonamiento sólido y justificado. El valor del rey no se verá obstaculizado por el miedo ni la formalidad. Regla 3. Sucesión y autoridad en ausencia. Si el rey no está disponible para presidir los asuntos del reino, el duque Jaque el Perro Ibarra o la reina Penny asumirán el liderazgo en su lugar. Si Jaque y Penny también están ausentes, la autoridad recaerá en Susurro Dan, el rey silencioso, cuya aguda percepción y misteriosa vigilancia no deben subestimarse. Se aconseja a los ciudadanos no ponerlo a prueba, incluso cuando parezca no hacer nada. Regla 4. Poder disciplinario de la corona. El rey podrá imponer castigos, incluyendo azotes, por delitos cometidos dentro del reino. Dichas medidas disciplinarias deberán ser proporcionales a la gravedad de la falta. Bajo ninguna circunstancia se impondrá un castigo por rencor o malicia personal. Un mensaje del rey Finn. Estoy aquí para proteger, no para gobernar con miedo. Estas reglas me mantienen bajo control, igual que mantienen seguro al reino. Si alguna vez empiezo a actuar como el viejo, espero que ya no me traten como a su rey. Los duendes parpadearon al leer las 2 primeras reglas del rey, pero aplaudieron la última, pues se alegraron de no tener que sufrir azotes por no hacer nada. Luego bajaron la mirada para leer las demás reglas del cartel. Reglas para los ciudadanos. Regla 1. No hacer el mal. No se cometerán actos maliciosos ni delictivos en el reino Goblin. Los castigos se ajustarán a la gravedad y la intención del delito. Las infracciones menores, por ejemplo, hurtos menores, pueden conllevar medidas correctivas leves, como azotes. Los delitos graves, por ejemplo, agresión, asesinato, traición, se castigarán con severidad y en consecuencia. Regla 2. Libertad con honor. Los ciudadanos son libres de vivir como les plazca, siempre que sus acciones no avergüencen ni perjudiquen a otros, ni que el comportamiento deshonroso incluya insultos maliciosos, violencia sin causa y conducta pública vergonzosa. La regla general. Sé amable, actúa con dignidad, y no habrá problemas. Regla 3. Fuerza con responsabilidad. Cualquier goblin que desee aprender las artes del combate puede hacerlo bajo la guía del rey Finn, héroe de Oo. El entrenamiento de combate es un privilegio, no un derecho. Quienes abusen de sus habilidades con fines egoístas o perversos enfrentarán consecuencias rápidas y graves. Regla 4. Trabajo y salarios justos. Todos los goblins tienen derecho a una compensación justa por su trabajo, ya sea al servicio del reino o en el comercio privado. El trabajo forzado está prohibido. Los contratos deben ser voluntariamente acordados, con términos claros, y no pueden ser modificados sin el consentimiento de todas las partes. Regla 5. Leyes vivas. Las reglas reales no son inamovibles. Pueden evolucionar, añadirse, eliminarse o revisarse según las necesidades del reino. Salvo justificación válida, las reglas actuales se mantendrán vigentes el mayor tiempo posible. Regla 6. Comprobación de cordura. Aunque la palabra del rey es ley, cualquier decreto que parezca absurdo o injusto debe revisarse primero. Las inquietudes pueden presentarse ante Gumi, el consejero real u otro representante de confianza del reino Goblin. Si varios ciudadanos coinciden en que una norma es irrazonable, esta será objeto de debate y posible revisión. Las normas absurdas hechas en broma no se tomarán en serio. Solo inquietudes legítimas. Nota final del rey Finn. Estas reglas existen para proteger el reino Goblin y ayudarnos a vivir una vida mejor y más feliz. Ya no se trata del miedo. Este reino será para la libertad, la justicia y la diversión. Así que tranquilos, justos y no malvados. Las reglas terminaron ahí después de eso y, durante un largo instante, los goblins permanecieron en silencio, parpadeando ante los enormes estandartes que colgaban de cada balcón, andamio y torre. Las palabras eran claras, la letra, audaz, y por primera vez en la historia de los goblins, ninguno sintió la necesidad imperiosa de apretar los carrillos. El silencio era tan ensordecedor que se podía oír caer un alfiler. Y entonces, una erupción de vítores pronto ahogó cualquier otro ruido. No eran los aplausos confusos ni los cánticos torpes habituales que acompañaban al rey anterior, que declaraba mandatos extraños sobre raciones o inspecciones obligatorias de azotes.
No, esto era alegría goblin desbordante y desbordante. Ya no nos azotan solo por estornudar. Gritó alguien entre la multitud. ¡Viva el rey Finn! Gritó otro. Aunque Dan el susurro todavía me da escalofríos, murmuró un tercer goblin en voz baja, mientras Dan el susurro permanecía inmóvil detrás de él, con los brazos cruzados, inmóvil, pero definitivamente escuchando. Muchos goblins conversaban entre ellos y celebraban mientras Gumi presenciaba todo mientras se dirigía a informar al rey. Desde su posición en lo alto del balcón real, Finn observó a la multitud de goblins y se rascó la nuca con una leve sonrisa. Creo que les gusta, dijo Jake, reclinándose perezosamente en el borde de la barandilla. Sí, añadió Penny, con la onda en la cadera y una mirada de orgullo. Lo hizo muy bien, Majestad. Finn se giró hacia Gumi, que se acercaba a él con su bloc de notas, sus ojos yendo de un lado a otro sobre cada párrafo y la multitud de goblins debajo, como si no pudiera creer que lo que estaba viendo no fuera sátira. ¿Y qué opinas? Preguntó Finn. ¿Hay algún problema con las reglas que establecí? Gumi parpadeó y levantó la vista. No. Es, me atrevo a decir, la primera vez que veo a alguien reaccionar positivamente a la implementación de una norma. Los goblins de abajo habían empezado a hablar animadamente entre ellos. La mayoría se alegraba de los cambios en las reglas, pues ya no tenían que estar pendientes de las diversas reglas absurdas que el rey anterior rompía a diario, ni de recibir azotes por romper una de ellas, ni de recibir azotes simplemente porque al rey anterior le apetecía. Por primera vez en mucho tiempo, el reino goblin estaba en paz. Una paz que no nacía del miedo, sino de la alegría y la comprensión. Las reglas ya no se trataban de controlar a los goblins. Se trataba de protegerlos. Finn se cruzó de brazos y sonrió a la multitud. De acuerdo, se dijo. Quizás esta vez sí funcione. Whisperdan no dijo nada, por supuesto. Decir que la semana siguiente estuvo llena de acontecimientos sería quedarse corto. Aunque Finn se sorprendió un poco de que Sergiog no intentara reclamar el trono al día siguiente de su derrocamiento, lo atribuyó a la paliza tan brutal que le había propinado el tirano Goblin, que decidió esconderse, probablemente curando sus heridas y su orgullo herido en alguna cueva o cabaña en la cima de una montaña llena de malas vibras y vino barato. A Finn le pareció bien. Sabía exactamente qué haría si Sergiog intentaba algo. Mientras tanto, Finn tenía un reino que cambiar para mejor y esos cambios comenzarían más temprano que tarde. La misión rescate del rey ha finalizado. La lealtad de los ciudadanos ha aumentado 30 puntos. La misión oculta anulada ha finalizado. La lealtad de los ciudadanos ha aumentado 35 puntos. Al parecer, el simple hecho de convertirse en rey y abolir cientos de reglas absurdas, la mayoría de las cuales implicaban algún tipo de humillación ritual o azotes, le había dado a Finn un gran impulso de buena voluntad entre los goblins. Se le habían añadido 65 puntos de lealtad adicionales a su estatus, y el sistema incluso pareció reconocer su nueva posición de autoridad con un nuevo título y ajustes en la interfaz. Estado. Nombre. Finn Mertins. Título. Humano de O /jefe de la compañía /héroe /rey. Caballos de fuerza. 5000 /5000. MP. 1500 /1500. Fuerza. 160. Constitución. 200. Destreza. 150. Sabiduría. 300. Carisma. 200. Suerte. 100. Habilidades magia bendiciones LP, puntos de lealtad. Finn pulsó el nuevo menú de puntos de fidelidad, PFL. Una barra ordenada se deslizó por la pantalla, listando cada distrito del reino Goblin y el creciente apoyo ciudadano. Pero no había una explicación clara de en qué se podían gastar los PFL. Por ahora, era como coleccionar monedas raras. Emocionante, pero misterioso. Lo averiguaré más tarde, pensó. Lo que no era un misterio, sin embargo, era la avalancha de goblins que se congregaba a diario frente a las puertas del palacio. Decenas, luego cientos, todos delgados, desaliñados y vestidos con ropa que apenas podía considerarse atuendo. Aún así, aparecieron. Querían entrenamiento. No solo para luchar, sino para vivir sin miedo a ser castigados por respirar mal. Por suerte, los goblins estaban más que dispuestos a ayudar ahora que no los azotaban por bostezar demasiado o por llevar calcetines desparejados. Un grupo numeroso se había presentado pidiendo ser entrenados con la experiencia de combate de Finn. Al principio, Finn se sintió bastante halagado, hasta que notó su ropa harapienta y desigual y sus zapatos mal cosidos.
La mayoría eran túnicas de arpillera cosidas a mano o retazos de cortinas andrajosos, unidos con espinas de pescado viejas. Finn había visto ropa mejor en los Marauders, y a la mayoría les gustaba usar solo un taparrabos. Al parecer, Shergiog no solo había sido un tirano obsesionado con los azotes, sino que los había estado desangrando con impuestos, dejando a la mayoría de los goblins apenas con lo necesario. La tesorería real estaba prácticamente vacía, y el régimen anterior había vendido o acaparado muchos suministros básicos solo para que el rey pudiera seguir viviendo con lujo. Por suerte, tras años explorando mazmorras, Finn tenía más que suficiente para rellenar el tesoro y aún dinero para llenar una habitación, pero no era de los que dejaban que los goblins vivieran de eso, ni resolvería nada a largo plazo. Por suerte, tenía un plan. Unas horas después de publicarse las nuevas reglas, los goblins volvieron a conversar entre ellos, parados ante tablas de madera recién clavadas justo afuera de las puertas del patio del reino goblin. En las tablas había un texto diferente al de las reglas que aparecían en los estandartes. Esta vez, el texto estaba escrito a mano con pintura azul intenso, lo que lo hacía legible incluso para el goblin más bizco. Oportunidades de trabajo oficiales. Por encargo del rey Finn del reino de los goblins. ¿Quieres ayudar a construir un reino goblin mejor y ganar dinero? Elige tu trabajo y postúlate hoy mismo. 1. Carroñero 7 de oro por día. Debe ser lo suficientemente rápido y valiente para abandonar la seguridad del reino. Recopilará hierbas, ingredientes raros, componentes mágicos y materiales inusuales. Debe estar dispuesto a viajar lejos y, a veces, a lugares extraños. Saber qué no tocar es una ventaja, pero no un requisito. Debe regresar antes del anochecer. Los goblins que lleguen tarde no recibirán pago ese día. 2. Soldado 6 de oro por día. Debe estar dispuesto a entrenar regularmente y seguir órdenes de instructores aprobados. Responsable de proteger el reino, patrullar las fronteras y responder a las amenazas. Debe ser valiente, alerta y cooperativo. No requiere experiencia en combate ya que se proporcionará entrenamiento. Si le tienes miedo a Shergiog, te enseñarán a no tenerlo. Probablemente. 3. Alquimista 8 de oro por día. Debe poseer un conocimiento innato de pociones o una sólida comprensión de la alquimia y la química. Trabajará con materiales raros para crear pociones, elixires y fórmulas especiales. Los errores pueden explotar. Por favor, ten en cuenta lo que haces. No se realizarán pruebas de pociones en duendes sin consentimiento. Para aplicar. Preséntese en el salón interior del reino goblin entre el amanecer y el mediodía. Pregunte por el asesor real Gumi o cualquier reclutador certificado. La formación comienza inmediatamente después de la aceptación. Nota. Cualquier persona que sea sorprendida falsificando credenciales o mintiendo sobre sus habilidades será reasignada a tareas de letrina durante una semana, no se obtendrá oro durante el castigo. Firmado, Rey Finn, héroe de oro. Hagamos del reino goblin algo de lo que estar orgullosos. Finn retrocedió para admirar su obra mientras la multitud de goblins ya comenzaba a congregarse. Leyeron las tarifas en voz alta, murmurando y comparando las opciones. 8 de oro al día. Exclamó un goblin. Si tan solo hubiera tomado esa clase de pociones. Prefiero patrullar antes que mezclar jugos explosivos, murmuró otro. Siempre quise saber cómo era el reino por fuera, pero Shergiog nos mantuvo bajo un estricto toque de queda, dijo otro goblin, lo que animó a otros a expresar su solidaridad. Al mediodía, los soldados superaban en número al resto, dado que muchos ya eran guardias, pero se unieron muchos más, pues no eran hábiles en los otros trabajos mencionados, y muchos de ellos alegaban miedo a preparar pociones o a encontrarse con monstruos. Los carroñeros quedaron en segundo lugar, algunos ansiosos por abandonar el abarrotado reino solo para estirar las piernas. Los más escasos, solo una docena, se alistaron como alquimistas, la mayoría goblins mayores con barbas canosas, delantales manchados de hollín u ojos que temblaban por la excesiva exposición al vapor experimental. Finn los observó a todos desde arriba, sobre la almena, con los brazos cruzados y una pequeña sonrisa tirando de sus labios. A pesar de la menor estatura de los goblins en comparación con la mayoría, también había una cantidad sorprendentemente grande de goblins que eran más altos, más musculosos y visiblemente más disciplinados que el ciudadano promedio. Este grupo, así como algunos de los goblins regulares, sería el más grande de los que está formando para convertirse en la columna vertebral de su nueva fuerza de combate.
Los primeros guardias Goblin de la historia no reunidos bajo amenaza ni castigo. Finn sabía que no podía entrenarlos a todos personalmente. No tenía tiempo ni energía ni siquiera con sus clones. No mientras también estuviera haciendo malabarismos con las tareas del reino y vigilando las posibles amenazas. Tendría que delegar esta tarea a alguien más. Es por eso que hizo que Rattlebach y los empresarios se lanzaran a por ello. Al principio, esto podría haber parecido una idea terrible. Rattlebach era, por naturaleza, un instructor increíblemente severo. Su versión de calentamiento incluía superar muchos desafíos, incluyendo la misma carrera de obstáculos mortal que Finn, mientras le lanzaba nuevos. Le encantaba enseñar a base de ensayo y error y vergüenza. Incluso sin los huevos, la carrera de obstáculos por sí sola reduciría a cualquier persona desprevenida a un mar de dolor, molestias y moretones. Los empresarios, en cambio, no eran menos intensos, pero de una forma completamente distinta. Si les pedías que organizaran un programa de capacitación, lo hacían con rapidez. Sin embargo, si los dejabas a su suerte, pronto ese simple programa de capacitación se convertía en un documento de 400 páginas con exenciones legales, propuestas de marketing y un seminario de 12 pasos para fomentar el espíritu de equipo. Sin una dirección firme, tendían a excederse, como mínimo. Por suerte, Finn sabía cómo hablarles. Tras una buena sesión informativa, acompañada de algunos momentos sinceros sobre el abuso que los goblins habían sufrido a manos de Shergiok, la mecánica de Rattlebach pareció ralentizarse un poco. El caballero chicle asintió solemnemente y aceptó tomarse las cosas con calma. Se ceñiría a lo fundamental: posturas, juego de pies, respiración, coordinación, trabajo en equipo. Los goblins estarían listos para la batalla con el tiempo, pero solo cuando fueran capaces de defenderse, no antes. Se les indicó a los 4 empresarios que optimizaran y estandarizaran el proceso de entrenamiento en niveles manejables: principiante, intermedio y avanzado. Cada goblin entrenaría a su propio ritmo, con puntos de control para avanzar según su progreso, no por presión. Sin embargo, también ayudó que la mayoría de los objetivos tuvieran el rostro de Shergiok, lo que les permitió descargar sus frustraciones. El cambio de ambiente fue inmediato. Las risas empezaron a sustituir a los gemidos. El aliento resonó por todo el campo de entrenamiento. Cuando un goblin tropezó, otros lo ayudaron a levantarse. Finn sintió una punzada de orgullo al verlos. Esto no era un campamento de guerra, era el comienzo de algo más. Algo estable. Algo justo. Curiosamente, Penny dio un paso adelante y también comenzó a entrenar con los goblins, aunque era claramente obvio que estaba allí para presumir ahora que no era la nueva aprendiz. Mientras tanto, Finn reunió a un segundo grupo, un poco más pequeño que los luchadores. Estaba formado por goblins de formas y tamaños más variados. Se detuvo ante la multitud de goblins ansiosos, aunque confundidos, mientras colocaba un montón de objetos sobre una mesa para que los observaran. Sobre la mesa había una variedad de ingredientes extraños y aparentemente aleatorios: equinácea, sopa de pollo, poción de sapo, jugo de manzana, refresco de apio, ginseng, varias rocas de formas extrañas y una bandeja peculiar de moho de malvavisco. Entonces, preguntó uno de los duendes con cautela, ¿quieres que salgamos a recolectar estas cosas para ti? Así es, respondió Finn, con los brazos cruzados, serio. No es que no lo vayamos a hacer, añadió otro duende, ¿pero por qué? Finn sonrió con suficiencia. Es un secreto. Por ahora, digamos que será más fácil que rastrear a un cíclope. Hubo una pausa. Un duende tragó saliva colectivamente. ¿Un cíclope? ¿Pero por qué? Empezaron a susurrar entre ellos, tratando de reconstruirlo todo. Todos en la región sabían que cualquier cíclope, sobre todo los más grandes y viejos, era una pesadilla emocional. Violentas rabietas, destrucción de propiedades, llantos atronadores capaces de arrasar media aldea y, lo peor de todo, guardaban rencor durante años. Si Finn estaba diciendo que esta tarea de recolección era más fácil que lidiar con uno de ellos, entonces claramente lo que estaba tratando de conseguir habría requerido enfrentarse a un cíclope en diferentes circunstancias. De acuerdo, dijo el duende que había preguntado primero, ahora con aspecto decidido. Lo haremos. Mientras los exploradores goblins salían a reunir materiales, Finn había apartado a otro. Finn también había comenzado a organizar un tercer grupo, este más pequeño que los exploradores o los luchadores, pero tan crítico como los otros dos.
Estos goblins no fueron elegidos por su fuerza ni resistencia, sino por su paciencia, atención al detalle y control motor fino. Serían su equipo de alquimia. Después de que todos los ingredientes fueron reunidos y clasificados con éxito, Finn se paró frente al nuevo grupo con un caldero, un bloc de notas y una expresión muy seria. No están aquí para luchar, les dijo, pero lo que están a punto de hacer podría salvar más vidas que una espada. Levantó un frasco lleno de un líquido brillante y transparente. Parecía más espeso que el agua y brillaba tenuemente en la penumbra. Los goblins se inclinaron hacia adelante, asombrados. Este es un frasco de lágrimas de cíclope sintéticas, dijo Finn. Como su nombre indica, tiene las mismas propiedades que las auténticas. Curación en su forma más pura y potente. Los jadeos resonaron por toda la habitación. Todos conocían las leyendas. Las lágrimas de cíclope podían curar cualquier herida. Huesos rotos, heridas mortales, incluso amputaciones, daba igual. Una gota no solo podía recomponer extremidades amputadas al aplicarse sobre la herida, sino que regeneraba carne, músculos y nervios, hasta el punto de que los heridos podían tener extremidades nuevas. Pero el coste de obtener esas lágrimas de un cíclope de verdad era desastroso. Los únicos cíclopes capaces de producir esas secreciones curativas eran enormes, excesivamente emocionales y peligrosos. No se pedían lágrimas. Había que ganárselas mediante un desafío. Hacerlos llorar, evitar ser aplastados y pisoteados en la rabieta subsiguiente, recoger las lágrimas caídas y calmar al cíclope antes de que lograra matarte. Y como el cíclope era más alto que los muros del reino, era más fácil decirlo que hacerlo. Incluso Finn, en su vida pasada, solo lo había logrado una vez, tras romperse todos los huesos y estar a punto de morir. El desgaste psicológico y físico sería excesivo para cualquier goblin. Por eso había trabajado en Esdiula. Una recreación alquímica perfecta de esas lágrimas. Gracias a las gafas de Nerdicom, había descifrado la química y probado lotes pequeños. Pero siempre había dos cuellos de botella importantes en el proceso: la recolección de ingredientes y el tiempo de producción. Pero ahora, con los exploradores aportando nuevos componentes y este nuevo equipo entrenado en la elaboración cuidadosa de cerveza, podría reducir el proceso a la mitad, o más. Se requiere precisión, advirtió Finn. Estas proporciones deben ser exactas. El tiempo lo es todo. Una temperatura incorrecta en el momento equivocado podría resultar en que todo el lote no sea tan efectivo como el original o sea completamente inútil. Por suerte, estamos en un entorno seguro para las pruebas. Así que, después de cada lote, lo analizaremos para comprobar su eficacia. Los duendes asintieron, tragaron saliva y se arremangaron. Trabajaban por turnos, moliendo raíces de ginseng hasta convertirlas en polvo, destilando jugo de manzana a fuego lento, reduciendo cuidadosamente la poción de sapo a densos extractos verdes. Por suerte, Finn, sin darse cuenta, ya había hecho el trabajo pesado de descifrar el proceso y elaborar las instrucciones. Una goblin, sorprendentemente experta en el manejo de pociones, fue designada líder. Según Gumi, se llamaba Snibella, y siguió las instrucciones con una especie de reverencia discreta, incluso innovando en los métodos de Finn con algunos ajustes estabilizadores. A medida que cada lote se acercaba a su fin, pequeños viales del líquido brillante comenzaron a llenar los estantes del taller. Finn probó la primera muestra haciéndose un corte superficial en la palma de la mano y dejando caer una gota sobre ella. Tenía su propio vial de lágrimas de cíclope por si acaso este fallaba, y no iba a probarlo en una persona inocente sin conocer sus efectos. En segundos, sus preocupaciones se volvieron infundadas cuando la carne se cerró por sí sola. No quedó ni una cicatriz. Funcionó. Finn sonrió. La producción en masa ya está en marcha. Si tan solo lo hubiera pensado antes, se detuvo a mitad de su reflexión, mientras los recuerdos y las emociones se desbordaban. Su respiración se entrecortaba, su cuerpo acunado en los brazos de Finn mientras el área a su alrededor yacía quemada y rota. Sus dedos se cerraron débilmente alrededor de su brazo antes de desmoronarse en polvo. Su magia, su ser mismo, se desvanecía. Finn, susurró, con los ojos entornados, su voz cada vez más débil. Lo siento, debería haberte creído. Con una última exhalación, su cuerpo se deshizo, arrastrado por el viento, de vuelta a la tierra, a los árboles, a las raíces. Finn no lloró. Aún no. Tan rápido como empezó, el recuerdo terminó. Finn exhaló bruscamente, agarrándose el pecho instintivamente.
Las estrellas sobre el reino Goblin se difuminaron un instante antes de volver a enfocarse. Bajó la mirada hacia su palma abierta, esperando ver el polvo de ella, pero estaba vacía. «Una vida pasada», murmuró. «Pero todavía duele como ahora». No sabía por qué más que nunca. Recuperó la memoria porque sabía qué se podría haber hecho para evitar que esa tragedia ocurriera. Pero para cuando la idea siquiera cruzó por su mente, ya era demasiado tarde. Sentía más rabia que tristeza. Rabia consigo mismo por tener los medios para solucionar una situación tan común antes de que fuera demasiado tarde, pero nunca haberlos implementado simplemente porque no lo consideró necesario en ese momento. Aunque sabía y había aceptado que todo había sucedido fuera de su control, seguía culpándose. Ahora sabía más que nunca que le habían concedido esta segunda oportunidad y no iba a dejar que volviera a ocurrir. Se estaban plantando campos, especialmente con algunas plantas como ginseng y equinácea para facilitar la recolección. Los goblins incluso plantaron algunos manzanos enanos para que los frutos fructificaran en el reino una vez maduros. El resto de los ingredientes sería más sencillo de recolectar. El entrenamiento comenzó y la mayoría de los soldados aprendieron las técnicas. Fue un proceso de aprendizaje lento, pero la camaradería y la moral positiva entre ellos aseguraron que siguieran asistiendo al entrenamiento. Los suministros fluían y se clasificaban en almacenes. El castillo ya no era un monumento al miedo, sino un centro de propósito. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero era un paso en la dirección correcta. Lejos al norte, a la sombra de una torre en ruinas, la luz iluminó unos binoculares que vigilaban el reino. La figura los bajó para revelar un par de ojos rojos y brillantes que parpadeaban en la oscuridad. Una voz áspera surgió de las sombras. «Así que, ahora se cree rey. No importa, recuperaré lo que es mío y castigaré a cualquiera que se atreva a interponerse». Con un movimiento de su varita, brilló y emitió un ruido imperceptible. Sin embargo, ese ruido fue captado por un gran número de criaturas que marchaban hacia él. Mirando hacia ellas, Shergiok soltó una carcajada al ser recogido por una de ellas y colocado sobre su hombro. Las heridas sufridas en su anterior batalla con Finn aún le dolían, pero ahora que tenía una semana para comandar a los Yarklopses, se sentía listo. «A la carga, mis nuevos secuaces. Quien mate a ese usurpador será el líder de mi nuevo ejército», exclamó el ex-rey con una carcajada. Las criaturas no dijeron ni una palabra pues eran incapaces de hacerlo, pero siguieron la orden de Shergiok y marcharon hacia el reino Goblin. Decir que el día siguiente estuvo lleno de miedo y pavor sería quedarse corto. Los exploradores Goblin, antes ansiosos por ganar su oro diario y explorar la naturaleza, regresaron antes de que el sol alcanzara su máximo esplendor. Su marcha de regreso fue a toda velocidad. Respiraban con dificultad. Tenían los ojos abiertos por el horror. Al principio, las palabras salieron como ráfagas de galimatías que no tenían sentido para los goblins de guardia. Pero una vez que se calmaron lo suficiente para hablar, el mensaje que transmitieron golpeó a todo el reino como un martillo contra una piedra. Shergiok está regresando. Un silencio invadió el patio. Sin viento. Sin gorjeos. Sin murmullos. Solo silencio, hasta que empezó el pánico. Los soldados soltaron sus lanzas de práctica. Un goblin se desmayó por completo. Varios apretaron las mejillas, no por frío ni tensión, sino por el terrible recuerdo muscular de castigos pasados. Incluso los más valientes se estremecieron al oír su nombre, como si esperaran que el tirano emergiera de entre las sombras. Shergiok. El ex-rey. El terror de los duendes. El tirano azotador. Y esta vez no venía solo. Ha traído un ejército. Gritó un explorador, agarrando la capa de Finn. Orejeras. Unos 100. Quizás más. La sola palabra hizo gemir a varios duendes. Los Earclops, bestias corpulentas y torpes, menos temperamentales que sus primos Eyaclops. Conocidos por pisotear laderas enteras y oír el sonido de un alfiler al caer a una milla de distancia. Incluso los más pequeños eran 5 veces más altos que el goblin más grande. Y lo peor de todo, ahora eran leales a Shergiok. El reino Goblin nunca había librado una guerra real. Habían sido gobernados, sí. Abusados, sí. Pero una batalla real, una defensa organizada contra gigantes, era una incógnita aterradora. En medio de la creciente histeria, Finn se irguió en la escalinata del palacio. Su mirada era penetrante, su expresión dura. Pero en realidad, estaba tranquilo. Escuchen.
Gritó, su voz atravesando el caos como un rayo entre las nubes de tormenta. Ya viene. Sí. Pero esta vez, es nuestro reino. Tenemos guerreros entrenados, un plan y corazón. Solo es un tirano con un problema de ego y secuaces enormes. Podemos con esto. Algunos duendes dejaron de temblar y volvieron la mirada hacia el rey. Finn continuó, más alto. Sergio cree que el miedo es poder. Cree que todos tienen demasiado miedo como para enfrentarse a él. Pero ya no somos ese reino. Sacó su espada de sangre demoníaca y su espada de hierba que salieron con 2 silbidos de acero. No vamos a huir. Nos quedaremos. Y te prometo que no recuperará este reino. En algún lugar entre la multitud, un duende gritó. Sí. Otro siguió. No nos van a dar más nalgadas. Sentimientos de la misma naturaleza surgieron a medida que los soldados gritaban. Finn sonrió. Bien, porque este es el plan. El plan era simple. Sergiok podría haber tenido la fuerza de su lado. Podría haber tenido los números, la altura y el volumen. Pero si algo sabía Finn por la paliza que le propinó durante el primer levantamiento, era que Sergiok era arrogante. Arrogante hasta la exageración. Eso fue hasta que se quedó sin opciones y se vio acorralado. Y si seguía siendo el mismo bruto egoísta que pregonaba su propia autoridad mientras recibía puñetazos en la cara, entonces se habría perdido lo único con lo que Finn contaba. Aproximadamente una hora después, el estruendoso sonido de Cinearclopses resonó por el valle como si se acercaran avalanchas. Los árboles se doblaron bajo su peso. Las aves se dispersaron del cielo. Las modestas fortificaciones del reino Goblin de repente parecieron irrisoriamente pequeñas en comparación. Aparecieron por encima de la cresta, alineados en una formación casi perfecta. Como Finn recordaba de su vida pasada, eran criaturas grandes y musculosas que blandían garrotes con clavos. Llevaban pieles de zorro marrón alrededor del cuello, abdomen, antebrazos y pies. Además, tenían las muñecas vendadas, cubiertas por pequeños barriles. También llevaban varios cinturones hechos con lo que parecen ser anillos de lucha, sujetos a tablones y sujetos con vendas alrededor de la cintura. Pero lo más notable, lo que les dio a los Earclopes su nombre característico, fue su enorme oreja en lugar de la cabeza. El centenar de Earclopses se habían formado, elevándose sobre los diversos goblins. Sergiok estaba sobre el hombro de uno que estaba en el centro de la primera fila. «Prepárense para recibir una paliza, duendes», gritó Sergiok desde lo alto del Earclops, asustando a los duendes. «Oh, demasiado tarde. En mis pantalones», gimió uno de los goblins acorazados mientras hacía sus necesidades en su traje. Finn miró a Huck y Penny, quienes asintieron y fueron a su posición para esperar la señal. «¿Quién de ustedes tiene el coraje de enfrentarse a Sergiok?», gritó el rey destronado. «Hola Sergiok». «Vaya, vaya, vaya. Pero si es el niño rey. Finn el hermoso. Finn el loco». Se irguió sobre el hombro de Earclops y se burló. «¿Vienes a entregar tu corona, o solo tu trasero?». Finn sonrió con suficiencia. «Ninguno. Pero vine a darte una opción». Los duendes detrás de Finn parpadearon. Esto no estaba en el plan. Sergiok se burló. «¿Una elección? Ay, me encantan las elecciones. ¿Qué es? ¿Entre la mejilla izquierda y la mejilla derecha?». Finn levantó una mano, con los dedos separados. De repente, un pequeño rayo de luz salió disparado de la mano de Finn y se elevó al aire. «Ese es tu problema», Sergiok dijo. «Crees que este sigue siendo tu reino. Que todavía te tememos. Que te dejaría volver sin tomar algunas precauciones». Auge. Sin previo aviso, ese pequeño rayo de luz explotó en el cielo diurno, revelándose como un fuego artificial que Finn había conjurado. Los Earclopses, que tenían orejas gigantes en lugar de cabezas, se estremecieron ante el fuerte y repentino ruido, pero mantuvieron la compostura ya que los fuegos artificiales estaban demasiado altos en el cielo para causar un daño real. Eso duró poco, ya que poco después se dispararon un montón de fuegos artificiales, pero en lugar de dispararlos, simplemente los dispararon en la dirección general de los Earclopses. El efecto fue mucho más inmediato, provocando que los Earclopses se agarraran la cabeza en silencio mientras se retorcían de dolor. Las llanuras de hierba se iluminaron con una cascada de fuegos artificiales, cada uno de los cuales estallaba en brillantes y coloridos truenos directamente sobre la formación de los Earclopses. No era solo un espectáculo, era un asalto. Al menos, lo era para un Earclopse.
Las explosiones conmocionantes no eran fatales, pero para seres cuyas cabezas eran esencialmente canales auditivos gigantes, bien podrían haber sido obligados a escuchar el disparo de un cañón justo al lado de sus cabezas. Los Yarcloxes se tambalearon, sus enormes cuerpos temblando bajo el peso invisible del sonido. Algunos dejaron caer sus garrotes, sus enormes manos golpeándose en vano sobre sus orejas. Algunos ya habían caído de rodillas y quedaron inconscientes. Su formación se derrumbó como un muro de carne y músculo. Shergiok, todavía encaramado en su montura personal, miró a su alrededor con incredulidad. «Mantengan sus posiciones», gritó por encima del estruendo, intentando mantener el equilibrio mientras sus Yarclops se retorcían y pisoteaban bajo él. «Son guerreros. Son goblins. Diminutos, insignificantes. Grieta». Un destello particularmente fuerte explotó justo encima de él, enviando una onda de fuerza tan fuerte por el aire que la corona falsa de Shergiok salió volando y se vio obligado a taparse los oídos ante el fuerte ruido que se escuchó justo encima. Perdió el equilibrio y se cayó del hombro de Yarclops con un grito de sorpresa, aterrizando de bruces en el suelo con un golpe sordo. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse, el Yarclops que montaba cayó sobre él, quedando inconsciente, ya que era más susceptible al fuerte ruido. Para cuando los fuegos artificiales dejaron de estallar, los goblins presenciaron un espectáculo digno de contemplar. Los enormes y torpes Yarclopses que amenazaban con destruirlos yacían boca abajo, inconscientes y derrotados. Sus cuerpos estaban despatarrados en diversas posiciones, pero ya no podían continuar. ¿Cómo demonios?, logró gruñir Shergiok antes de que Finn apareciera encima de él. Sencillo, amigo. Nadie usa Yarclops en una batalla sin tapones para los oídos. En serio, eso es estrategia básica. Finn puso los ojos en blanco. A Shergiok no le agradó ser derrotado por un descuido tan simple, pero no iba a echarse atrás en una pelea. Agarró su varita, preparó un hechizo de teletransportación para salir de debajo de Yarclops y se teletransportó de nuevo sobre Finn. «Cómete esto», grita Shergiok mientras le lanza una bola de fuego. Finn, sin preocuparse por daños colaterales esta vez, simplemente la desvía con su espada de sangre demoníaca, que casi golpea una roca. Shergiok lanzó 3 bolas de fuego más, y Finn esquivó las 2 primeras antes de aplicar su hechizo reflejo a su espada y redirigir la última hacia Shergiok. El aspirante a déspota abrió los ojos de par en par antes de apartarse justo a tiempo. ¡Guau! Recuperándose, se teletransportó de vuelta al suelo, lejos de Finn, mientras sonreía con sorna, aparentemente con ganas de regodearse a pesar de haber perdido a todo su ejército. Ja, me fallaste, no pudo terminar la provocación, ya que la bola de fuego que Finn le dirigió a Shergiok, por pura coincidencia, terminó arqueándose justo donde Shergiok se había teletransportado. El golpe fue suficiente para dejarlo inconsciente y dejar caer su varita. Finn aprovechó la oportunidad para destrozarla. La varita se quebró bajo la bota de Finn como hielo seco bajo un martillo, astillándose con un chasquido seco y liberando una nube de magia residual que se desvaneció en el aire como niebla evaporada. Hubo una larga pausa. Un silencio cargado de incredulidad. Entonces, uno de los soldados Goblin, aún con la lanza ligeramente torcida, empezó a reírse entre dientes. Otro se unió. Y luego más. En cuestión de segundos, todo el ejército Goblin estalló en carcajadas y vítores por lo sencilla que fue la lucha y por la segunda vez que Shergiok había sido derrotado. Finn se inclinó sobre el inconsciente Shergiok, quitándole un poco de tierra del rostro, ahora flácido. ¿Sabes? Quería de verdad que esto terminara en paz. Pero supongo que es un poco poético. Empezaste este reinado con una rabieta, y ahora termina con una bola de fuego en el trasero. Detrás de él, Jake se encogió a su tamaño normal y se acercó, mordisqueando con indiferencia una pata de pavo que había cogido de una de las bolsas de Yarclops abandonadas por el pánico. Vaya, qué ruido. ¿Crees que nos rompimos algunos tímpanos? Ojalá sean los adecuados, dijo Finn encogiéndose de hombros. ¿Qué tal, Penny? Jake señaló con el pulgar una colina lejana donde aún se alzaba una columna de humo verde. Elegante como siempre. Su espectáculo de fuegos artificiales se lanzó en el momento justo. Todo el ejército se plegó como origami. Mientras los goblins empezaban a corear el nombre de Finn, zapateando y alzando sus armas improvisadas en señal de celebración, Finn respiró hondo y miró a su alrededor. Aún había Yarclopses inconscientes por todas partes. La limpieza iba a ser un desastre. Pero no hubo bajas.
No hubo goblins perdidos. Ningún reino arrasado. Y lo más importante, ellos ganaron. Un leve timbre resonó en la cabeza de Finn mientras un mensaje familiar apareció en su visión. Completada la misión oculta Reinado y Resistencia. La lealtad de los ciudadanos aumentó 50 puntos. En cuanto leyó eso, apareció otra pantalla, que captó inmediatamente la atención de Finn, ya que era diferente a cualquier otra que había visto hasta entonces. Era dorada. Has ganado más de 100 puntos de lealtad. Se acerca la edad de oro del reino Goblin. Gracias a tu título y a la buena voluntad de los goblins, has obtenido una ligera mejora en todas tus estadísticas dentro de las fronteras del reino Goblin. Finn levantó una ceja ante esto último. Ah, así que para eso eran los puntos, murmuró para sí mismo. Antes de que pudiera reflexionar demasiado, varios duendes llegaron corriendo, vitoreando y lanzando al aire trocitos de caramelo y piedras brillantes en señal de celebración. Uno de ellos, un alquimista pequeño y fibroso con gafas demasiado grandes para su cabeza, tiró del brazo de Finn. Señor. Nosotros, bueno, es decir, el rey Finn, señor. ¿Qué hacemos con él? Todos se giraron hacia la pila humeante y ronca que era Shergiok. Su pecho subía y bajaba con respiraciones nerviosas y aturdidas, y su pierna izquierda ocasionalmente pateaba sin rumbo. Finn miró al tirano caído. Podría haberlo encerrado en el calabozo. Podría haberlo exiliado. Podría haberse vengado, y nadie lo habría detenido. En cambio, decidió hacer algo que impactó a los demás goblins. Déjalo ir, ya no es una amenaza, déjalo en el borde de las tierras malas y déjalo en paz. Los duendes rugieron de alegría, pateando el suelo y ululando hacia el cielo. Jake sonrió. Amigo, empiezas a sonar como un rey de verdad. Finn se encogió de hombros tímidamente y luego miró hacia el cielo brillante y tranquilo. Tal vez. O tal vez solo estoy intentando no ser como el anterior. Mientras los goblins alzaban a su rey sobre una ancha tabla como un héroe de leyenda, Finn sonrió, no por la victoria, ni por los elogios, ni siquiera por el botín. Sino porque, por primera vez, el reino goblin finalmente parecía algo que valía la pena proteger. Y era suyo. A pesar del apodo, el reino de las nubes no estaba gobernado por nadie. Se podría argumentar que el dios de la fiesta era el líder de facto, pero en realidad, simplemente rondaba el reino de las nubes porque las fiestas eran parte importante de la cultura del reino, y el dios de la fiesta siempre iba a donde había una fiesta. Muy por encima de las nubes, donde la luz del sol se filtraba sin obstáculos a través de una espesa niebla plateada y nubarrones que se formaban silenciosamente en la distancia, el ser conocido como ángel guardián se posaba sobre una columna de nubes, levitando silenciosamente. Su halo parpadeaba, brillando ocasionalmente con chispas violetas, y sus alas prístinas, demasiado simétricas para ser naturales, crujían como seda rozada por la sombra. Sus ojos, antes llenos de rencor, ahora reflejaban una extraña mezcla de irritación y admiración mientras observaba cómo los restos del asedio de Arclops se perdían en la distancia y el reino goblin rugía de celebración. Sus dedos azul pálido se aferraban a los bordes de su mullida plataforma de nubes, cuya superficie mostraba a Finn Mertens, erguido, victorioso, y mucho más que el travieso aventurero que una vez se había atrevido a besarla para distraerla. Ese beso, murmuró para sí misma, con un ligero rubor rozando sus mejillas fantasmales. Todavía me enfurece. Lo recordaba vívidamente. Su audacia. La absoluta falta de respeto, y sin embargo, el propósito que lo motivaba. No lo había hecho para burlarse de ella. Lo hizo para salvar a alguien. Una vez más. Siempre por alguien más. Ese era el problema con él. Importaba a la gente. Más y más cada vez que lo miraba. Ella entrecerró la mirada, repitiendo recuerdos desde lejos. Finn guía a Jake y Penny a través del terreno devastado de las Badlands, contrabandeando las legendarias tartas reales sin perder ni una rebanada. Finn pasó por un proceso vergonzoso tras otro en busca de la antigua armadura de Zeldron para su otro amigo, Simón. No quería el poder de la armadura, sino que simplemente quería que Simón se sintiera reconocido por su existencia. Incluso usó las codiciadas habilidades del ojo de cristal no por poder ni dominación, sino para sanar la mente de Simón cuando era el rey helado. Y ahora, recientemente, ese mismo humano había forjado de alguna manera alianzas con goblins, había superado a un tirano bruto con una guerra sónica literal y había entrenado goblins para convertirlos en soldados, exploradores y alquimistas.
Qué raro de él, susurró ella en voz baja, cruzándose de brazos. Había algo que la corroía. Una especie de irrespeto. O tal vez irritación disfrazada de fascinación. Ya no era solo un niño presumido. Se estaba convirtiendo en un verdadero líder, un guerrero legendario y, lo peor de todo, y en una persona decente. Ella se burló. ¿Cómo se atreve a madurar? Este ya no era el mismo chico imprudente que la engañó para que no le diera el ojo de cristal. Este era alguien y aterrador. Estratégico. Heroico. Y exasperantemente difícil de odiar. Finn el humano repitió, con una voz que sonaba como un coro al revés. Su sonrisa se ensanchó, pero ahora tenía un brillo oscuro, curvándose en las comisuras. Como era de esperar, eres diferente. Por un instante, su ala se movió como si quisiera descender en ese instante y regañarlo. Pero en lugar de eso, respiró hondo, tranquilizándose. No, y todavía no. No podía irrumpir y vengarse con la fuerza bruta. Ya no. Ese tiempo había pasado. Finn había demostrado ser astuto. Demasiado astuto. Esquivaría sus hechizos, cautivaría a sus subordinados, tal vez incluso volvería a coquetear y saldría airosa. No, tendría que ser paciente. Precisa. Y tal vez, solo tal vez, pensar a largo plazo. Una sonrisa peligrosa curvó sus labios. Muy bien, Finn el humano, dijo, desplegando sus alas con un despliegue espectacular mientras las nubes de tormenta comenzaban a formarse bajo ella. ¿Quieres ser el rey? Entonces yo seré la reina. El cielo resplandeció mientras su figura se desvanecía lentamente, la luz la envolvía como cortinas que se cerraban. Pero su susurro resonó débilmente en el viento, transportándose a lo lejos, a través de las colinas. Veamos qué clase de héroe eres realmente, después de todo, aún debes asumir la responsabilidad de tus acciones contra mí. Omake. Más duro, mejor, más rápido, más fuerte. El sonido metálico resonó en la forja del herrero, tenuemente iluminada, como un lento tambor de guerra en el corazón de una aldea de montaña cualquiera. Chispas danzaban en el aire y se apagaban sobre la piedra manchada de hollín mientras una mano enguantada golpeaba el martillo una y otra vez. Las llamas del horno crepitaban tras él, su resplandor se reflejaba en los contornos irregulares de un casco antaño impecable y ahora maltratado, roto y abandonado en un montón de óxido y vergüenza. La armadura de Sir Slither, su orgullo, su identidad, estaban en ruinas, al igual que su reputación. Humillado. Derrotado. Superado por un gamberro y un viejo. Pero fue el gamberro quien le rompió la armadura. Finn el humano no solo lo había superado en una competencia. Se había burlado de la esencia misma de la existencia de Slither. Y peor aún, lo había hecho después de destruir su armadura. Pero Sir Slither no estaba roto. No, todavía no. Estaba reforjando. Habían pasado semanas desde su caída. Desde aquel día, fue derrotado y tuvo que caminar por el mercado agrícola frente al resto de los caballeros que se reían de él. Esa humillación dolió más que el acero. Pero mientras otros se habrían revolcado en la vergüenza, Sir Slither había buscado algo más. Un propósito. Se encontraba en lo profundo de las montañas, en una antigua forja que antaño usaban los merodeadores cuando se dedicaban más a fabricar armas. Pero ahora los guerreros nómadas la habían abandonado hacía tiempo para mudarse colina abajo y vivían al pie de la montaña, donde el río era simplemente para jugar bruscamente. Sin embargo, le convenía perfectamente. Allí no había protecciones mágicas. Ni facciones de magos fisgones. Solo fuego, mineral y soledad. Estudió incansablemente, estudiando grimoríos y antiguos pergaminos de herrería hasta que encontró lo que buscaba. Reliquias preguerra mágica, más específicamente runas, prohibidas para los magos modernos en Ciudad Mago, y con razón. Estas runas se habían tallado en espadas y escudos para anular la magia misma. Simples, fáciles de tallar, pero increíblemente efectivas. Donde las aleaciones antimágicas modernas eran prohibidas o destruidas al instante, estas runas eran reliquias olvidadas del pasado, su lenguaje olvidado por la mayoría. Pero no por Sir Reganador. Grabó la primera runa en un fino peto, más ligero que el anterior, pero forjado con una combinación de mitril y escama de dragón. Ligero, resistente a la magia y silenciosamente encantado. En cuanto la runa se asentó, una onda de estática inundó la forja y una brillante linterna mágica cercana se apagó por completo. Funcionó. La armadura no lo haría invencible, pero la magia resbalaría de él como la lluvia sobre el acero. Cada pieza era una obra maestra.
Brazales con incrustaciones de runas espejadas, hombreras reforzadas con aleación de hueso de dragón, un yelmo de mitrilo templado en vidrio que le permitía ver a través de encantamientos. Ya no se movería torpemente como una olla ambulante. Este nuevo conjunto, esta segunda piel, estaba hecho para la agilidad, la precisión y la venganza. Se colocó el casco de golpe en la cabeza y el protector ocular brilló con una extraña luz plateada. Las llamas detrás de él rugieron una última vez antes de apagarse. Se miró fijamente en el espejo de obsidiana colgado en la pared. Lo que le devolvía la mirada ya no era el caballero confiado de su pasado. Era algo más delgado, más afilado, más frío. Fin el humano, susurró para sí mismo, con una voz que parecía una espada desenvainada. Una vez me humillaste. Ese fue tu mayor error. Se giró, y las placas talladas con runas se deslizaron silenciosamente. La puerta de la forja se abrió con un crujido, dejando entrar el aire fresco de la noche mientras él regresaba al mundo. Puede que la magia haya gobernado la tierra de Ooi, pero pronto, él sería la espada que la cortaría. Y la próxima vez, Finn tendría que luchar sin sus trucos.